Jugamos a la poesía. Dar piedra libre no es nada sencillo. Las emociones suelen esconderse tras metáforas, las personificaciones te ensucian el juego y los remates siempre están prestos a ganarnos en la corrida, dar piedra libre por ellos y por toda la cumpiada y ponernos a contar eternamente. Andar ubicando sensaciones no es nada sencillo. Por suerte está él, y la pared donde cuenta ya lo sabe. Bastará que salga a buscar para que encuentre, y nada se le escapa, ya que él no juega a la escondida. Él es contador de encuentros. Hoy, en Habla de Calidez, Mateo Green. Primero que nada, quiero agradecer al amigo Carlos, a quien aprecio como persona y como poeta, por ofrecerme la oportunidad de estar acá, por invitarme para hablar de lo que nos gusta y lo que nos convoca. Mi nombre es Mateo Green. En primera instancia soy profe de literatura, así que tengo un trabajo que también me permite hablar de lo que me gusta. Nací en La Carlota, un pueblo al sur de Córdoba, que como dice Borges en el libro de Arena, se parece a todos los otros pueblos, incluso en el hecho de creerse diferentes. Pero bueno, lo que Borges no sabía, probablemente por ser porteño, que para el que nace en un pueblo, el pueblo de uno es el pueblo, por antonomasia, eh, y todos los otros son burdas imitaciones. Eh, Escribo desde muy chico literatura en forma de poesía, narrativa y algo de ensayo. No he publicado mucho, solamente en forma de libro, este libro que se llama El Retorno y el cual Carlos, con el que siempre nos cruzamos en algún espacio, bueno, me ha invitado acá a hablar un ratito. Hola audiencia, Miriam y mi equipo. Hoy es un buen domingo ya que estrenamos músicas hechas especialmente por el Guillermo Díaz para el segmento. Mil gracias. Ojalá que estas músicas nos consuelen en parte el dolor que causó a toda la comunidad de las letras en Córdoba perder este martes a la enorme poeta Mariela Laudecina. Tristeza infinita, ya que Mariela era muy querida y su poesía muy importante para nuestras letras. Hace un tiempo la invité para un habla de calidez y me dijo que más adelante, cuando acompañara la salud. Lamentablemente no pudo ser. Abrazo enorme, Mariela, donde estés y gracias. Muchas gracias por tanta poesía. Hoy nos visita Mateo, profesor de quien habla en el profesorado de lengua y literatura. Green es un distinto, como dicen los que saben de fútbol cuando ven a un enganche alumbrando jugadas y pases que cambian el partido. Dueño de un estilo personalísimo, en la gambeta de la poesía siempre inspira. Le escuchamos. Pisístrato. Ni que mis dientes crecieran como el coral y mi carne fuera más bien una costra, un caparazón de animal marino de la bahía de Pilos. Ni que nos quedásemos jóvenes y desnudos, blancos y tensos como el mármol, cruzados por el mapa de las venas, tu piel y la mía. Y que malinterpretados nos rebajasen 3000 años de lenguas a la aridez mustia de los idiomas golpeando de nuevo contra el metal de los siglos. Ni que fuésemos a sobrevivir como los dioses a esta vida, con los ojos blancos de placer y de nada, ni que hubiese tiempo para negarte, para que me niegues, para hacerme el estúpido frente a la estigia. Hay una franja infinita del color que no vemos. Ya es bastante mezquina la vida y mi padre está lejos o muerto, y mis ojos húmedos y negros como las naves que hasta acá me trajeron. Un poema en prosa, Calipso. Quizás no esté a la altura de la imagen,
de un beso que nos dimos en un vaso jónico, de un collage sobre la guerra de Troya donde las lanzas de papel buscan gargantas verdaderas. Pero no hay gargantas verdaderas. La carne también cede frente al acero o la costumbre. Sé que querrías encontrar, entre el polvo que esconde, un enemigo verdadero, alguien a la altura del dolor y el placer, de la palabra pronunciada. Te escucho leer tus propias hazañas en voz alta. Desesperados, comprobamos que no estamos a la altura de la imagen y su imperio. Anticlea. Cuando ya hayan muerto los padres, en el insomnio de una noche, en el balcón de la ventana. Mentira, no hay balcones. La casa de tu infancia tenía un solo piso. Vivías arriba de kilómetros de cadáveres y no sabías, nada sabías. Ni de las noches despierto que vendrían, ni de los padres que iban a morir. Pero sin embargo, murieron. Sabías, sí, que eras niño, porque los brazos de tu madre apuntaban al piso, aunque ella no sea tu madre, y no abraces más que sombras. Perro. No seas Argos que mueve la cola, ni Penélope la que espera, ni Telémaco el que busca. Los héroes han nacido para ellos, presas del hacer, de la carne, del botín. No seas Argos, ni retrases tu muerte, muere cuando te plazca, ríndete pleitesía. Los héroes no se hacen verdad hasta que te despojas de ellos. No seas la Ariana llorona de Naxos. Cásate con el toro y con su cuerno dorado. Si Pasífae y Europa también negaron al hombre y mugieron 2 veces el placer del dios y el prodigio. No seas Argos en el estiércol. Acuérdate de la llanura y la cacería. Los héroes no volverán, ni siquiera cuando vuelvan. Su amor está en las islas, en Ilión, en el estrago. Vuélvete brutal. Un perro traicionero prefiere el filo de su espada a la piedad insulsa de su lágrima. Antinoo, por fin te moriste, vos, que tanto lo deseabas. Me saludaste ese día, vos, que nunca saludabas. Por fin te moriste tan sin querer, y sin embargo, vos que eras tan suicida, mi amante, el de la boca llena de vacío. Uno que no está en el libro. Colchón nuevo. Estoy harto de vos, de tu nostalgia, de los poetas malditos, del miedo a que un colibrí nos arranque los ojos en mitad del sueño freudiano. ¿Qué haríamos con una ceguera de estatuas? ¿Sonreiríamos como Akenatón? ¿Se nos hundirían las comisuras como a Ramsés? ¿Alzaría alguien la mano para pintarnos ojos nuevos? Los faraones están muertos, pero la policía no es un fenómeno cinematográfico. No tengas miedo, se prenderán de tus molotovs como de mamaderas. Aliméntalos, que están hambrientos. Me dijeron que mi corazón está en reposo, que la tierra se enfría con la muerte individual, que la especie no es alivio para nadie. Me empaché de peronismos amistosos, de fuerzas metafísicas, de vegetarianismos rapaces, del pálido fuego que no quema ni las hojas de los libros. Hasta el incendio verdadero no me llamen. Si ya me despertaron los gritos de los pájaros, la luz pobre de un sol en decadencia, los alaridos histriónicos de un mundo casi muerto. Ya casi estás muerto, ¿por qué seguís fingiendo? Ah, sí, vivir es fingir, y vos sos un maestro de la vida. Juega el poeta. Hay erudición, paciencia, firmeza y un vuelo sin fronteras en sus palabras. Sus poemas nos hablan de cuestiones cercanas y a la vez, en su retórica, se desmarca de todas las convicciones consabidas, inundándonos de un universo particular y personalísimo. Como salteadores de caminos, acudimos a su encuentro, escuchamos lo que nos responde a nuestras preguntas en cuarentenadas. Mateo, ¿cuándo te tironea el poema?
Me han hecho una pregunta parecida una vez, también me acuerdo de habérsela hecho yo a alguien, así que tengo miedo de que en mi recuerdo citarme mal a mí mismo o robarle sus palabras a otra persona. Pero pensaba que el poema no pregunta, o por lo menos yo no me aparece en momentos determinados, o ni siquiera encuentro una forma de inducirlo, digamos. Ahora hace rato que no escribo poesía, pero cuando estoy predispuesto para eso, lo que me pasa es que me viene de golpe, casi como una sensación física, digamos, como un vómito, en el mal sentido, porque siempre las primeras versiones nunca me gustan y después el trabajo es corregirlo, incluso mezclarlo con otras cosas, rescatarlo después de mucho tiempo y volverlo a hacer otra cosa, pero al principio siempre viene como una frase solamente, como una impresión. Me acuerdo esto que decía Leandro Calle en la entrevista que le hiciste vos, una herida de la realidad. Eso es muy cierto, en el sentido de que hay algo ahí que te está haciendo ruido y bueno, y por ahí te entra. Pero creo que la imagen que siempre me cuadra más, por escatológica que sea, es el vómito, porque es de repente y no se puede evitar, digamos, viene. ¿Qué propone al lector tu poesía? ¿Qué le propone la poesía al lector? Es una pregunta muy difícil de responder, sin caer en cierta jactancia o en una soberbia de pensar que uno puede predefinir lo que le va a pasar a los lectores individuales. Pero lo que sí es cierto es que con cierta modestia uno intenta o ensaya ciertos procedimientos que a uno como lector o que supone que a uno como lector le generarían ciertas cosas con la esperanza de que le sucedan a otros. A ver, yo pensando en mí mismo como lector intenté básicamente dos cosas. O sea, esperé que el texto proponga básicamente dos cosas. Primero, una lectura más o menos oral, o sea, no quise usar mayúsculas, no quise usar signos de puntuación, utilicé los espacios solamente para como separar ciertos silencios que están como sugeridos, que uno los puede tomar o no, si quiere. Y después cierta investigación de referencias, porque hay un montón de referencias a la literatura clásica, a la Odisea muy particularmente, y como que no solamente en el contenido, sino a veces en la forma, y como que yo espero, o el texto espera, que esas referencias se relacionen. Se relacionen no por solo decir, la referencia está acá, sino por el problema en el que dialoga la referencia en la poesía, en mi poesía, y en el texto al que refiere. Al momento de escribir, ¿abordás temas que te sacan de tu zona de confort? ¿Cuáles? ¿Por qué lo haces? Retomando un poco esta idea que te decía vos, Leandro Calle, de la herida de realidad, yo creo que la escritura de poesía, al menos por ahí con la narrativa, pasa un poco diferente. Siempre te saca de la zona de confort porque a priori es algo que te molesta el mundo, que te afecta, que te duele, que lo ves con otros ojos, lo desnaturalizás, digamos, y empezás a especular sobre eso a través de la poesía o incluso del lenguaje mismo. Hay veces que la poesía está solamente hablando del lenguaje o es algo que te hace ruido en el lenguaje mismo. Entonces sí, como desde un principio escribir poesía ya te saca de tu zona de confort, pero eh, ahora, respecto de los temas, y yo creo que uno siempre trata temas que a uno de alguna manera lo afectaron, qué sé yo, la muerte de alguien, la soledad, algún tipo de angustia, el amor, los celos, qué sé yo, de todo. Pero después siempre hay como un intento por correrlo. Por eso yo hago como hincapié en esta idea de que primero escribo y después corrijo mucho la poesía, porque hay como un segundo intento de correr a la poesía de esa voz que siempre me suena un poco patética de uno mismo, o sea que está hablando de los sentimientos, la intimidad muy directa a uno mismo, de uno mismo, y ponerle una voz un poco otra.
yo me acuerdo que cuando empecé a escribir ese librito, en realidad tenía un montón de poesías que había escrito a lo largo del tiempo. Y bueno, primero hice una selección, saqué un montón. Algunas ya estaba como definido el tema clásico, la referencia clásica, pero las reescribí en su gran mayoría siguiendo una programática, una idea que era, bueno, esta idea del retorno y como una referencialidad directa a la Odisea. De hecho, la referencia de muchos de los títulos están puestas en orden como aparece en la Odisea. A veces era alguna escenita de la Odisea, algo que me interesaba. Y esto en la corrección yo creo que lo hice primero para darle una unidad de libro, que antes esas poesías no tenían, y segundo para correrlas un poco de mi voz íntima, que no sonara como un llanto de mis propios problemas y que empezara a sonar un poco como un llanto por los problemas o por ciertas problemáticas que estaban atrás de esa primera versión. Contanos de tu libro El Retorno. Bueno, El Retorno, mi primer y único libro publicado, como te decía recién, surge más de un proceso de organización que de una escritura, o por ahí podría decir como de la continuación de una escritura. Porque yo tenía un montón de poesías sueltas, eh, muchas, algunas de las cuales sigo teniendo y las dejé apartadas para otras cosas, digamos, o para otras reescrituras. Y lo que quería era con eso hacer un libro, pero quería que tuviera un criterio de libro, no que fueran poesía suelta. Entonces retomé algunas que tenía con la referencia clásica y escribí otras, no con cualquier referencia clásica, sino que todas refieren a lo mismo, que es la Odisea. Yo en ese momento estaba leyendo por tercera vez o cuarta vez la Odisea, que es un libro que, bueno, más allá de su importancia para la historia de la literatura, me gusta muchísimo y bueno, y cada tanto lo releo. Entonces decidí como darle cierta organización como programática o en relación al libro, porque también descubrí que muchas de las poesías tratan una problemática que a mí me interesa, que es lisa y llanamente la del retorno, la de la posibilidad de volver a un lugar. Eh, bueno, y organicé, terminé haciendo un proceso de selección, elegí algunas de esas poesías, escribí algunas otras, las organicé siguiendo algunas referencias a la Odisea, algunas que eran mínimas, como un personaje o una frase, algunas frases que medio se repiten por estas reglas mnemotécnicas de la Odisea y como que las tomo. Y después por escenas muy, muy pequeñas que por ahí me gustaban del libro, como por ejemplo cuando Telémaco va a ver a Menelao y Menelao le dice que ama tanto a su padre, o sea, Odiseo, él amaba tanto a su padre que hubiera evacuado una de sus muchas ciudades para que Odiseo se instalara allí con sus sirvientes y toda su familia. Bueno, esa escena me gustaba mucho, entonces como la rescaté y la puse, y siempre están como puestas en el mismo orden que aparecen en el libro. Y incluso lo separé en tres partes, como está separada la Odisea, con un epígrafe cada uno, distintos epígrafes de otras obras, que a mí también me recuerdan un poco esta idea del retorno, este problema del retorno. Y bueno, y después de eso corregí mucho las poesías, me ayudó a corregirlo y darle muchísima más coherencia eh, como libro, el Alejo Carbonell, que bueno, que fue mi editor y que lo publicó con la editora. Y bueno, con las correcciones de él volví a escribir el libro un par de veces, también con algunas lecturas de amigos y amigas. Y bueno, y eso me permitió como darle una forma que me terminara convenciendo, más allá de las poesías individuales, que me terminaba convenciendo como un todo.
Y hasta el día de hoy sigo estando un poco conforme. Por ahí las vuelvo a leer como si no fueran mías y, y algunas me gustan. Y algunas ya las veo como una escritura que no podría tener hoy o que escribo de manera diferente. También ahora no estoy escribiendo tanta poesía. Tengo reunida, no lo suficiente como me gustaría para volver a hacer lo mismo de seleccionar y coagular en una obra como esta, pero tengo algo. Lo que sí estoy escribiendo narrativas más que antes, lo cual es bueno. Y bueno, pero siempre pensando en que yo no soy escritor, sino que soy docente o investigador cuando hay suerte, y esas dos actividades me quitan tiempo para la poesía, o no me lo quitan, me lo dan en otro sentido. Tenés fama de trotamundos. ¿Cómo convive eso en tu poesía? Trotamundo es una palabra que me queda un poco grande. Yo si la escucho pienso en mi viejo, que a él sí le gusta viajar. Yo he viajado más por inercia familiar o por no sé qué, o por andar buscando no sé qué, que no está en viajar o que no lo encontré viajando. Y lo que sí es cierto que he viajado bastante, incluso viví fuera de Argentina un tiempo. Y eso, en particular esa experiencia de haber vivido fuera de acá, convive con mi poesía, con mi escritura, por lo menos porque me hizo pensar mucho en esta experiencia de estar fuera de la casa, pero no solamente afuera, como, bueno, irse un rato, sino de la verdadera nostalgia, que es una palabra muy griega también, el dolor por la casa, el dolor por la casa que no se sabe si se va a recuperar, y no solamente en el sentido de volver físicamente, sino de que cuando vuelve uno siempre es otro. Eso bueno, yo creo que esa experiencia en particular de haber estado mucho tiempo fuera del lugar donde vivo me hizo pensar en eso, o llevó a mi escritura muchas veces a esa reflexión. ¿Dónde se te lee? Supongo que se me lee en muy poco o en ningún lugar. Pero ¿dónde me gustaría que se leyera la poesía que escribo? Eh, Probablemente en lugares de paso, en lugares intermedios o en lugares donde uno nunca termine del todo de estar, como en una sala de espera, en una terminal, en un aeropuerto, en un colectivo, en un avión particularmente. Ahí me gustaría, de un lugares donde uno nunca esté del todo, donde el lector no esté del todo. Bueno, me despido de quienes estén escuchando este segmento y quiero agradecer a Carlos otra vez por invitarme, por dejarme estar en Habla de Calidez y de paso invitarlos a que escuchen los segmentos anteriores del programa, que hay algunos muy hermosos, hay poetas realmente muy buenos y nunca está de más mandarle un poco más de poesía a la vida, que bastante chota viene. Por las mañanas. Me siento por las mañanas a ver pasar la vida, el mismo bar, la misma mesa, el mismo gusto del café que aquieta mi pasar. Sorbo tras sorbo, saboreo la gente y su transitar. Escucho sus sueños, sus broncas y sus alegrías por empezar. Con sol, con lluvia, con risa o llantos, en esa mesa, en ese bar, las palabras vienen y van. Yo las construyo a semejanza de quien su historia cuenta. Las elaboro en el tiempo y las escribo al pasar. Me regalo su día, su hora. Yo solo relato lo que mi corazón le dicta al alma y lo que el alma a mis palabras. Así de simple, así de complejo. Así me siento por las mañanas en que la vida se pasa en la mesa de un bar. Soy Jorge Lesevich, de Río Tercero, provincia de Córdoba. Hablamos de calidez, hablando de calidez. Tras el juego, la multitud aplaude a su equipo desde las gradas.
Algunos jugadores caraduras aprovechan el ritual y levantan las manos, pero el público sabe que esa demagogia es de cartón y berreta. Los que dan todo en la cancha no son tan estruendosos y solo miran la marea de gente y asienten con la cabeza. Lejos de sentirse completos, saben que la pelota, así como la poesía, siempre sigue girando y que el poema, así como el gol, siempre merece un juego más. Este es Mateo Green. Esto es Habla de Calidez. Soy Carlos Salinas. Hoy estuvimos acompañados por músicas interpretadas por Guillermo Díaz y un poema de Jorge Alasevich, además de los de Mateo. Nos vamos bullangueros con el deber cumplido de la mano de Mauricio Ubal y su canción Al fondo de la red. Hasta la próxima.